As Audio. ¿Es Sabiño el futbolista más grande desde Pelé o es el típico manjarín? ¿Y Ronivaldo es el ligre de los futbolistas? ¿Seguro que has entendido el meme de Buyaco Saka? ¿Eres más de la trampa del 2-0 o del Macauto para barcos? ¿De ayer Lamín bailando por ahí o del alcalde Azpilicueta? Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en Los Últimos de la Lista, un podcast original de As Audio. ¿Cómo estás, Enrique Ballester? ¿Qué tal, Javier? Final de temporada, final de Liga, últimas curvas del curso 2024-2025 y es tiempo de despedidas, Javier. Ha habido varias en esta última jornada de Liga, bastante significativas, ¿no? Empezaremos por la de Luka Modric, quizá, porque no sé si estuviste en el Bernabéu uniéndote al baño de lágrimas, como pocas veces, Pocas veces he visto en un estadio tanta gente llorando sin que pasara un descenso o una final perdida o algo así. Fue muy emocionante. No fui, Enrique. ¿Qué te parece? Vaya. ¿Qué te parece? O sea, tú, un Real Madrid, lo que sea, de noviembre, 9 de la noche, frío, un partido intrascendente, no fallas nunca, Javier. Y el último partido de uno de tus jugadores favoritos de todos los tiempos, resulta que Sí. no será una de tus bodas. No, famosas. No. Pero tuve un debate interno y además es un buen dilema para estos temas que hablamos de fútbol y pasiones y aficiones de clubes y tal. Lo que me ocurrió es que, por un lado, me daba demasiada pena. Entonces hice la del avestruz, o sea, negación. Fue demasiado... No me dio tiempo a asimilarlo, a pasar de un estado de otro de duelo. Son distintas fases, ¿no? Y yo me quedé atascado en la negación. Y me daba muchas cosas. Ya fui a la despedida de Benzema, fui a la despedida de alguno otro más y me daba un bajón tremendo. Y también tenía que mandar artículo y todo esto y bueno, pues... pero luego aparte había otro elemento que era ¿qué prefería? ¿Verlo en el estadio o iba a estar mi padre? Y digo, lo veo con mi padre, que si no lo va a ver solo. Y lo veo acompañado de él y recuerdo ese momento con él o porque mi hermano no podía estar o lo veo en el Bernabéu solo o llamo a algún amigo, pero que el amigo solo me estropearía el momento con sus comentarios ridículos. ¿Cuántas cosas? Va a haber quien piense o quien interprete que quizá sobrepienses el fútbol, ¿no? Sí, con toda esta explicación, claro, ¿no? Claro. No, bueno, conclusión, que yo estaba pensando que a lo mejor era mejor, iba a disfrutar mejor viéndolo por televisión, con las cámaras, con no sé qué, y cedí mis asientos a otras personas y que lo aprovecharon y lo disfrutaron, y yo me fui a verlo con mi padre a recordar este momento, porque para mí era demasiado doloroso por los dos, por Modric y por Ancelotti. Te diré que incluso en un momento dado, no es que fuera una competición, pero me dio también más pena el momento de Ancelotti, no sé por qué. Pensaba que ibas a decir el de Lucas Vázquez. Con respeto, pero diferente. Ya. Pensaba también que me ibas a decir que no fuiste porque no te dio tiempo a preparar una de esas cartulinas, ¿no? De esas cartulinas con las que tanta gente despide jugadores, que me parece uno de los últimos actos realmente entrañables que vemos en un estadio, porque todo está súper preparado ya, ¿no? Las lonas, los tifos, ¿no? Todo eso, sí. Claro, sí, en unos estadios más que en otros, ¿no? Pero el protocolo, la megafonía y esas cartulinas artesanales. Sí. ¿no? He visto una, por ejemplo, Óscar de Marcos, que también juega su último partido con el Athletic,
que me ha parecido que es como la frase que nunca puede faltar últimamente una despedida de un jugador, que es la de árbitro, no pites el final, que Óscar se nos va. Sí. ¿No? Esto, quizá estabas tú preparando esa de Luka Modric. Se me daba siempre fatal el tema de hacer las portadas de los trabajos de clase con la letra doble y todo eso. Era muy malo en eso. Me quedaba sin espacio siempre. Sí. Claro, pues yo a veces paso por tiendas de copistería y cosas así y digo, fuera del mercado escolar, ¿cuándo se venden estas cartulinas? Y ahora caigo, ¿no? Sí. Esto es temporada alta de cartulinas con las despedidas, ¿no? Es la Navidad de las papelerías. También Modric utilizó una frase muy de cartulina, para decir adiós. De carpeta de instituto, casi. La gente se dedicaba ahí esas palabras, ¿no? Hombre, de hecho, aquí la has citado alguna vez de forma irónica. Yo de haber conocido la existencia de esta frase, pues yo creo que la hubiese usado en octavo de GB, ¿no? Esos anuarios. Pero te produce mucha ternura en Modric, de verdad, que de repente usara esa frase, además, que dice, la leí otro día como si antes nunca hubiera cruzado por su camino esa frase, lo cual me parece entrañable, ¿no? Que viniendo de Luka Modric. Sí, no llores porque terminó, sonríe porque sucedió, ¿no? Que yo enseguida pensé, el día que yo me retire, ¿no? Y no Luka Modric, diré lo contrario, ¿no? Diré, no llores porque sucedió, sonríe porque terminó, ¿no? Sí. Y ya me jubilo y soy feliz. Es una vida distinta, claro. Y esto de las cartulinas que señalas, de las pancartas caseras, está muy bien además cuando son así, un poco un acto altruista, ¿no? Un acto de amor. No, muchas veces estamos siempre acostumbrados a ver gente, como diría uno de mis ídolos, Delfín Asturiano, que siempre decía, solo sales tú pidiendo perras, ¿no? Pues, a Paco Sanz. Pues aquí igual, ¿no? Que hay muchas pancartas siempre en los estadios que es no sé quién, dame tu camiseta, dame tus botas, pidiendo cosas siempre, como haciendo chantaje emocional, usando un niño, probablemente un padre de familia, para pedir cosas a los futbolistas, que luego, por supuesto, revenderán en Wallapop o en lo que sea. Y eso te iba a decir, que si por lo menos es un niño que de verdad tiene un deseo, ¿no? Y con un ídolo aún no puedo entender, o lo entiendo, o lo apoyo casi, pero es que al final hay un negocio ahí detrás últimamente que ya son... Hay empresas legales menos organizadas, ¿no? que esta gente. Pero también, sí, digo, o sea, y lo entiendo, porque te las van a dar a ti, ¿no? Por haber hecho una pancarta en 3 minutos de... O sea, siendo un niño, digo, como que siempre me ha parecido como, ¿por qué te van a dar a ti? Como si tú fueras el elegido, ¿no? Te van a dar a ti las botas o la camiseta. Hay otros niños, que probablemente a lo mejor generalmente las necesita más que tú o les hace más ilusión que tú, ¿sabes? El Grinch. Siempre me parece... que siempre me parece como un acto de... Eso, de o sea, que si yo fuera padre, nunca... Yo lo veo mucho cuando yo hago baloncesto y demás, que les empujan a los hijos para que pidan cosas y tal, que me parece un poco... que la gente mi hijo merece lo mejor, ¿sabes? Que son un poco padres coraje. Tú vas por la grada, ¿no? Cogiendo de la solapa a los niños, diciéndoles, pero ¿tú qué te crees? ¿Que te mereces más la camiseta? ¿No? ¿Visto? A ver, ¿no? Viendo la cartilla de la Seguridad Social, a ver cuántas... si se lo merece más que otros, las notas, ¿no? A ver si he sido buen estudiante. Efectivamente. Sí. ¿Cuál es tu media? ¿No? Pues venga, nada. Vaya, ¿cuántas veces has llamado a tu abuela este mes, no? Sí, exacto. Pero sí, hombre, yo tengo otra frase, si alguien quiere utilizar, ¿no? Que no se utiliza apenas, esta de si lloras por no ver el sol, ¿no? Las lágrimas no te dejarán ver. A Chema, que entra por Modric, ¿no? Por ejemplo. Sí. Tremendo. Fue muy duro, a mí le llevé muy mal. Aparte me sentó fatal, que yo no sé por qué, pero a veces vivo en el mundo de la golosina y pensaba que daba por hecha la renovación de Modric.
y me ha sorprendido que hay ahí un... Me ha dejado la sensación todo de que, bueno, más o menos se ha dicho, ¿no? Que Modric quería seguir a toda costa y el club le ha dicho que no. Y el otro día puse yo un tuit diciendo eso, que me parece raro que tú veas la temporada del Madrid este año y digas, los primeros que me sobran aquí son Ancelotti y Modric. No comparto eso. Te digo, no le pongo un 10 a la temporada de Ancelotti. Creo que nos ha sacado de quicio a todos los madridistas en más de una ocasión. Dicho esto, se puede ser crítico con Ancelotti y al mismo tiempo pensar que no es el único culpable o el culpable más directo de una plantilla fatalmente confeccionada. Y de Modric lo mismo. Sé que tiene 40 años, sé que no hay que hacer homenajes a los jugadores en forma de renovación, pero es que vuelvo al hecho, para mí, innegable, que es el único jugador, ahora junto con Fran García, creo, y Güler, que no se ha lesionado en ningún día este año, porque Hendrik se ha lesionado al final, que también estaba sin haber estado de baja, y se va a perder el Mundial de Clubes. Pero Modric, habiendo jugado además mucho más que Güler y que Fran García, siendo de los jugadores más utilizados y siendo un jugador que en el centro del campo, digamos que no va a la cosa sobrada de talento y cerebro y IQ. Entonces me preocupa un poco esta no renovación. Y sinceramente no la entiendo. Pero bueno. A mí me gustaría ver las métricas, ¿no? Los datos de sobre todo los físicos. O sea, los de juego entiendo que no los necesito, porque soy muy listo, pero me gustaría conocer pues esto de repetición de esfuerzos, de kilómetros recorridos, de todo eso cómo se puede justificar, ¿no? Aparte de por la edad. Sí, porque lo que tú dices. Es que a veces es como una obsesión el tema de la edad, una obsesión de verdad, de que condiciona planificaciones deportivas, la gente no para de repetir la edad que tienen los jugadores una y otra vez. Y yo, que ya sabemos que Modric va a cumplir 40 años, pero es que realmente, yo lo digo, además, que yo no he sido muy de eternizar renovaciones, ni al revés, creo que todo lo contrario. No he sido mucho de mitos en el Madrid y creo que muchas veces ha tardado precisamente en decir adiós a jugadores, pero es lo que tú dices. Yo creo que Modric no ha dado motivos para pensar que sea un jugador acabado, ni mucho menos. Todo eso. Bueno, hay que decir que el Real Madrid ya ha anunciado oficialmente la contratación de Xabi Alonso como entrenador para las 3 próximas temporadas y Nono Toribio, un oyente, vinculó estos dos hechos, ¿no? La salida de Modric y la llegada de Xabi Alonso, diciéndonos que parece que el entrenador quiere savia nueva, ¿no? Que Xavi quiere savia nueva. Puede ser una teoría, Javier, que bueno, pues aquí he encontrado la rendija, está esperando la rendija para colar esto y creo que la he aprovechado bastante bien. Oye, el abrazo Luka Modric, Toni Kroos, para mí fue el momentazo, ¿no? Ahí es cine, todo lo que está bien en el fútbol. Emoji de cigarro, ¿no? Sí. Todo lo que está bien en el fútbol está en ese abrazo, ¿no? Me parece a mí que fue muy bonito, ¿no? Demasiado bonito, quizá, y todo. Sí, es verdad. Demasiado bonito. Sí, fue muy emocionante y a la par muy duro. Porque pues con este fin de una era es al mismo tiempo una despedida de muchos buenos momentos y de partidos inolvidables y de jugadas que... Y aparte, más allá de eso, de una forma de jugar que el Madrid no había encontrado en muchos años, en el que se puede aunar perfectamente buen juego con sacrificio y sudar la camiseta, que mucho tiempo parecían conceptos absolutamente incompatibles en el Bernabéu o que no podían darse y que había que jugar bonito o sudar la camiseta o jugar pasando bien o esfuerzo defensivo. Y estos jugadores, Modric y Kroos y en menor medida
Casemiro, un poco antes había Alonso y todo esto, devolvieron un poco el sentido común al centro del campo, el buen juego, a la vez que sin estar reñido con lo que antes decíamos, de la pierna dura, el sacrificio, todo eso que gusta mucho en el Bernabéu siempre. Como la llegada de Modric levantó bastantes suspicacias, porque era un momento en el Madrid, con Mourinho, en el que todo levantaba bastantes suspicacias, ¿no? Entiendo. He notado estos días una especie de competición por ver quién fue de Modric antes, ¿no? No sé si tú también un poco, ¿no? Como reivindicar yo siempre confié en este futbolista, que recordemos llegó al Madrid con casi 27 años, ¿no? En septiembre sí. cumplía 27. Y en esta competición, es decir, Javier, como tú sabes bien, que pocos me pueden ganar, ¿no? A lo de ser de Modric, ¿no? No sé si es necesario que vuelva a contar la historia del cómo supe de la existencia de Luka Modric. Es el momento, no Enrique. Es el momento, por última vez, ¿no? Quizá. Como todo el mundo sabe, eran unos años en los que yo salía bastante entre semana, ¿no? Porque estaba muy volcado en el periodismo deportivo y esto es un requisito, ¿no? que tienes que cumplir. Y una noche se nos acercó un señor mayor, que seguramente yo ya tenga más edad de la que tenía el señor mayor en ese momento, y después de superar ese instante en el que no sabes, cuando se te acerca alguien, no sabes muy bien si te va a pegar o qué va a hacer o te va a pedir algo, resulta que nos quería hablar de las futuras estrellas que dominarían el fútbol mundial en pocos años, y nos dijo tres nombres, Javier. Pero yo, en mi cabeza ya, el hombre estaba borrachísimo, además. O sea, no, si estaba borracho... He fabricado probablemente una especie de leyenda ya. Nosotros estaríamos... El tipo un poco con aspecto harapiento, incluso en mi cabeza. No. Yo creo que era una persona... Es que realmente sé hasta cómo se llama. O sea, era una persona con un empleo muy respetable, pero de eso que gente pues que sale entre semana. O sea, gente que sale entre semana, que sabe beber, ¿no? O sea, a diferencia de nosotros. Y entonces estaba bastante digno. Esta figura como de el hombre apartado en una barra, en un rincón de la barra, interrumpiendo, diciendo a todo el mundo, no tenéis ni idea de fútbol. Las tres estrellas que van a irrumpir y van a dominar el fútbol europeo tienen nombre y apellidos. Y te dijo, por este orden, Mesut Özil, sí, Luka Modric, Marco Marin y Marco Marin. Yo creo que Luka Modric lo dejó para el final, ¿eh? Sí, creo ahí. Porque no sé si eran más conocidos entonces los otros dos que estaban en el Werder Bremen ya, porque esto es antes de que fuera el Tottenham, parece, Modric. Y fue antes de la Eurocopa del 2008, por ejemplo, que juega con Croacia, donde yo ya lo metí con calzador en un artículo sobre el Club Deportivo Castellón, imagínate, o sea, cómo tuve que enlazar ideas ahí, y que es la prueba documental, ¿no? Que yo ya soy de Modric desde hace muchos años, por desgracia para mí, porque quiere decir que soy muy viejo, pero esta es la historia, básicamente. Obviamente no tomamos muy en serio a esta persona, pero tuvo un índice de acierto que ya le gustaría a Monchi, ¿no? o a quien fuera, ¿no? Marco Marin es verdad que no consiguió dar lo que prometía, pero con acertar uno como Modric, pues ya... Y al fin. Pues, yo he monetizado mucho esta historia. O sea, sí. No tanto como Modric, ¿no? Como el propio Modric, pero bastante bien. Sí. No sé dónde irá Modric. Yo no descarto que vaya a jugar a un club todavía. No sé por qué le pega de repente un Inter de Milán. Que Inter de Milán... Qué bonito sería Varela y Modric. Sería precioso. Más verle con la camiseta del Inter sería... Ya estuvo cerca de ir al Inter. Sí, me acuerdo. Hace unos años. Sí, estuvo muy, muy cerca. Por eso un poco lo digo y por el hecho de que a lo mejor... si imagínate que da el campanazo y gana la Champions, se pueden permitir un lujito así de... No lujo porque vaya a cobrar mucho. Si ahora Modric encima es que cobra menos que Ceballos, que con lo leí casi me da un ictus a mí.
sino que a lo mejor te puedes permitir estos brindis, si quieres, ¿no? De traer a Modric con 40 años y decirle, dibuje, maestro, ¿no? Pero sí, no sé dónde puedo acabar. Supongo que el Dinamo Zagreb o algo así, no sé, pero bueno. ¿Sabes qué estaba pensando yo ahora? Que si el Hércules estuviera en primera, es típico fichaje del Hércules, ¿no? A lo mejor de estos locos, ¿no? Sí. ¿No te parece un poco? ¿No? Así que si sube el Elche, atentos. Luego, también hablando de la despedida de Ancelotti, y hablando también con la presentación de Xabi Alonso, qué tipo extraño Zinedine Zidane, que lleva 4 temporadas enteras, camino de 5, sin entrenar a nadie. Y me parece una locura pasar de la adrenalina total de entrenar al Madrid en esta época de 3 Champions seguidas, todo lo que implica, a parar en seco durante casi 5 años. Y es que no ha sonado en ningún momento para volver al Madrid. Me ha parecido algo llamativo esto, ¿no? Y que incluso tampoco ha sonado para ningún otro banquillo recientemente. Y qué tipo peculiar, Zidane. Yo creo que debe tener el móvil en modo avión, ¿no? Que no quiere saber nada, ¿no? Por si acaso, ¿no? O sea, tendría que ser como cosas muy especiales para entrenar. La selección francesa se ha dicho mucho, Mbappé, ¿no? Sí, pues eso se iba diciendo un montón de años y no sé yo hasta qué punto va a llegar un momento, además, en el que Deschamps va a acabar ganando entre el Mundial y algo más ya, y a lo mejor es que no tiene ya más, o va a perder el prime de Mbappé y algún otro jugador importante más de una generación especial. Entonces, qué tipo curioso. O sea, me sigue pareciendo un enigma, Zidane, en estas cosas. Sí, ¿no? Además, no es que yo qué sé, es el típico que habrá tenido 1 millón de ofertas para irse a Qatar, a Estados Unidos, a cualquier sitio a facturar. O sea, dinero fácil, ¿no? Simplemente por lo que ganó. Que esto, la carrera de entrenador, un día hay que abrir este melón, ¿no? Un poco de que hay muchos que tienen unos años buenos y luego amortizan esos años buenos. Hay como una ruta definida que acaba en Turquía casi siempre, ¿no? Pero sí, no sé. Yo creo que es bonito cuando las despedidas son dolorosas, pero cuando se hacen en el momento adecuado, con el tiempo, las valoras, quizá, ¿no? De dejar un legado, no ensuciarlo, no arriesgarte a ello. Tampoco. Nunca irte con un portazo, ¿no? Ni con. Claro. Quizás si un día el Madrid está a punto de bajar a segunda división y lo necesita, ¿no? Haga un caparrós Zidane, ¿no? Con un último servicio allí, pero mientras tanto. Y eso. Y el eco del portazo sigue sonando durante mucho tiempo. En las despedidas y en las no despedidas, si acaso. Por eso no es casualidad que Ancelotti, Zidane tienen mejor recuerdo en la afición que otros, quizá, jugadores con más méritos para ser mejor recordados. Te estoy hablando de Sergio Ramos, que creo que no es tan querido como... O sea, creo que es una persona, evidentemente, un jugador muy querido, pero que no tiene para mí ese estatus de jugador añoradísimo, legendario, que se le tiene como un referente. Pero ni Ramos, ni Hierro, ni Raúl, ni que Raúl se va a ir por la puerta de atrás en medio de este baile en este juego de la silla de baile de entrenadores, se va por la puerta de atrás. Raúl. Sí. Mi madre está muy interesada en saber dónde va. Me envió un WhatsApp el otro día. Si alguien lo sabe, que yo... Claro, que mi madre a veces me pregunta cosas porque piensa que... Me mandaste el pantallazo tenemos, y ponía... Claro, tenemos buenos un grupo días. Y luego te ponía, ¿dónde se va Raúl, Enrique? Y te ponía un pantallazo random de una página absolutamente rarísima en el que se hablaba de que a lo mejor se iba a no sé dónde.
Sí, eso me pasa a veces a lo mejor voy a mi pueblo y algún tío o algo así me dice, ¿pero qué le pasa a Messi, no? En los años, ¿no? De esos. Y digo, ¿qué piensas? Que tenemos un grupo de WhatsApp, ¿no? De los periodistas secreto, ¿no? El que están conocemos todo lo que pasa por ahí, pues me enteraré en el diario AS, lo leeré, como todo, ¿no? Sí. En las noticias. Pero sí, cuando has dicho que Ceballos gana más dinero que Modric. Es increíble. Ha sido duro esto, ¿eh? Ahora, porque ahora el Madrid que se va a quedar con Ceballos, entiendo. Va a fichar al Toni Kroos feo, que me encanta, ¿cómo se llama? Stiller, ¿no? ¿Se llama Ángel Stiller? Ángel Stiller. Yo creo que lo fiche solo por tener al Toni Kroos feo. O sea, me parece fantástico que es un apodo que ha surgido ahí en Alemania, ¿no? Yo primero pensaba que era de algún tuitero de los nuestros, ¿no? De Crapuliña, alguno de estos. Pero no sé. No sé. La verdad es que tengo curiosidad, por ver Xabi Alonso cómo construye. Yo tengo muchísima curiosidad por saber qué va a hacer con varias cosas que me tienen, lo de los 3 centrales o no. Es decir, que a mí es un esquema que me motiva mucho, porque creo que el Madrid podría sacarle bastante provecho, pero al mismo tiempo me produce pavor el pivote que podría ser Tchouaméni Valverde, porque creo que no valen los dos para doble pivote. O sea, creo que Valverde doble pivote creo que es una versión absolutamente desmejorada y infrautilizada del uruguayo. Y Tchouaméni, para mí, hoy he puesto una columna que se llama Sí pero no, de esta despedida del Madrid, ¿no? Este cierre de curso, de sí pero no. O sea, hablo de lo indigesto que me está resultando lo de la bota de oro de Mbappé y digo, sí, ha metido 31 goles en Liga, pero no ha hecho para mí una magnífica temporada, ni mucho menos. No, ¿qué? No, que me encanta tu exigencia con... No, es que de verdad creo que la estadística puede maquillar muchas cosas y para mí Mbappé no te voy a decir que no ha hecho una buena temporada marcando 31 goles, pero que creo que los 31 goles enmascaran muchos tramos en los que Mbappé ni ha aparecido o ha fallado en momentos importantísimos y que creo que ha alterado en demasía el juego del Madrid, que quizás no es culpa suya directa, y no le achaco a Mbappé como si fuera un elemento desestabilizador, pero sí que creo que su llegada y su temporada es elogiable únicamente en términos muy individuales, pero creo que ni ha mejorado el equipo tanto, ni ha sabido entenderse con los jugadores que había ahí, ni ha hecho labores defensivas para ayudar al equipo en casi nunca y que han contagiado incluso un poco de desidia al resto de la delantera y que creo que no se ha hecho, o sea, no creo que Mbappé no ha hecho un temporadón y esto aquí me mantengo yo firme habiendo visto todos los partidos del Madrid este año. Ya, yo entiendo por dónde vas, pero como, no sé, para mí es como decir, ¿no? Es que Ronaldo le vino mal al Madrid Galáctico, porque antes de Ronaldo ganaron Champions, llegó Ronaldo, se desequilibró el equipo y dejó de ser competitivo, porque a lo mejor había demasiados jugadores, como pasa ahora, ¿no? Que había uno de más por delante del balón, ¿no? Casi siempre. Pero claro, eso no es culpa de Mbappé, ¿no? Eso es culpa de Mbappé. Bueno, cuando Mbappé haga unas semifinales o sea, unos cuartos de final como los de Ronaldo en Old Trafford, con un hat-trick a ese Manchester que era el equipo, hablamos. O sea, Mbappé creo que ha tenido momentos puntuales, muy puntuales, quizá la eliminatoria contra el peor City de la década, en los que ha aparecido, pero luego no metió gol contra el Atlético de Madrid, no metió gol contra el Arsenal, o sea, no creo que haya hecho un año excelente, sinceramente. Bueno, un día haremos un especial Mbappé, quizá, cuando se despida, porque es día de despedidas, Javier. También se ha despedido Raúl Albiol del Villarreal. Raúl Albiol, que ha ganado casi todo
en su carrera, sobre todo a nivel internacional. De hecho, ganó el único título del Villarreal, la Europa League. La ganó, y con la selección, pues ya lo sabe todo el mundo. Se va Óscar de Marcos, del Athletic. También ha sido muy emotivo. Y con Óscar de Marcos, Javier, yo creo que es uno de los mejores futbolistas de su generación que no ha sido internacional. Ya. Esto es una categoría que me gusta bastante. En el caso de Óscar de Marcos, he estado leyendo además que tuvo muy mala suerte porque en 2015 fue convocado con la selección, iba a debutar contra Bélgica en un partido y el partido se suspendió a última hora por los atentados de París hace una década y no volvió a tener la oportunidad de ser internacional. Pero esta es una categoría que y quizá un día podríamos hacer un 11, ¿no?, de los mejores futbolistas que no fueron internacionales con España. Sí, ¿quién dirías que... Mira, un exjugador del Athletic de Bilbao también, Fran Yeste. Sí. A Fran Yeste lo pongo ahí. Le sabía que ibas a meter a Fran Yeste, era mi primera opción. Es de mis favoritos. Hay otro que también lo nombro casi muchas veces, Javier. Santi Aragón. Sí. Santi Aragón. Me encantaba. Mediocentro imperial, que dio sus mejores años en el Real Zaragoza, ¿no? Nunca fue internacional, tampoco. En el mismo Zaragoza, Xavi Aguado. Sí. Toda una vida. Y mira que llevaba Clemente centrales a la selección. Nunca llevó a Xavi Aguado, por ejemplo. Luego hay algún caso, me acuerdo yo de pequeño, Paco Liaño, que era portero del Super Depor y que fue Zamora un año, no iba nunca con la selección y quizá fue algo injusto con él. Sí, es verdad. ¿Qué más? Por ejemplo, por ejemplo, sí, claro, a veces es mala suerte por haber coincidido con otros jugadores legendarios, ¿no? Y ahí creo que ha habido muchos centrocampistas más o menos recientes que han sido de alguna manera taponados por los Busquets, Xabi Alonso, Xavi, Cazorla. Claro. Pienso, por ejemplo, en Trigueros, que me tuvo varios años muy buenos, o Borja Valero, ¿no? Son a lo mejor fueron internacionales alguna vez, yo no lo sé, pero que... Trigueros no, y Borja Valero quizás sí. O sea, por ejemplo, Dani Parejo ha sido 4 veces internacional solo. ¿Y Bruno Soriano? A mí me gustaba. Sí que fue internacional, Borja Valero. Bruno Soriano sí, Bruno Soriano jugó incluso una Eurocopa. Ah, sí, Eurocopa verdad. Sí. Del 2016, me parece. Y sí que fue, Borja Valero sí que fue 8 veces internacional, pero claro, mucho menos de lo que quizá en otra década. El propio Iturraspe, ¿no? Iturraspe fue 2 veces internacional. ¿Qué te parece, Javier? Guti, ¿no? Tú que eres más gutista que el propio Guti. Ya, pero Guti sobre todo tuvo confianza de Camacho en un tiempo, pero es verdad que se lesiona, creo que fue el 2000, cuando podía ir, el 2000, antes de 2002, no sé, por ahí. Es verdad que creo que fue 14 veces internacional o por ahí, algo así. Pero bueno, luego se apostó por otros. Es verdad que a lo mejor fue máximo asistente de la Liga y campeón en un año y no fue a la selección, por ejemplo. Que también a veces es hacer equipo, ¿no? Y esas cosas. Y es difícil entrar. Otro jugador que para mí, pues quizá me habría gustado verle más con la selección española y fue internacional, pero de esto que a veces no voy a decir de manera anecdótica porque sé hacerlo de menos, pero que no le ves en un gran torneo, que no le asocias con la selección directamente, es de la Peña, que creo que fue internacional varias veces, sobre todo al final, ¿no? Al final de su carrera. Sí, con el Español, es verdad. El Español, que tuvo una época al final muy buena. Sí, lo llevó Luis Aragonés, me parece, en algún momento. Sí. También llevó a Tamudo, ¿no? Sí. ¿Viste a Tamudo sufriendo en Cornellá, en el partido del Español? Ese penalti de Javi Puado es el penalti que yo nunca tiraría. ¿Tú crees que compensa? O sea, ¿tú crees que compensa? Ya la gente se ha olvidado del penalti que Javi Puado metió el penalti, pero si lo hubiese fallado,
eso te persigue toda la vida. Si lo fallas y baja el español, o sea, eso que lo tire otro, ¿no? O quizá por eso yo no soy el capitán de ningún equipo, ¿no? Porque no asumo esa responsabilidad, pero yo lo pensé en ese momento. Eres el Bebeto del Super Depor, ¿no? Que le dice, no, que lo tire Jukic. Claro, y luego cambias la historia, lo que quieras, ¿no? De no sé qué, echar la culpa a quien sea, ¿no? Pero Sergio Canales, sí. Otro que para mí me habría gustado verle más con la selección, que también estuvo en la, ¿no? Sí que fue, ¿no? ¿Canales o no? Sí ha ido, Enrique. No me vengas con los datos, con los fríos datos de sí, fue internacional 5 veces, pero que me habría gustado verle más con la selección. O sea, de Sergio Canales no puedo decir que tenga un recuerdo de él en la selección española apenas, que habrá sido internacional, sí, pero digamos estamos engañando a nuestros oyentes que nos digan los de verdad, que no fueron internacionales, ¿no? Quizá puedas decir. Hay por ahí un documental, Esteban Torre, por ejemplo. Esteban Torre podría haber ido a la selección. Sí, hubo varios casos del Racing yo ahí de decir, a ver si yo le veo. Es que hay clubes que tienen poco peso ahí, ¿no? Sí. Intuyo, quizá. Pero había por ahí también un reportaje de estos de Informe Robinson o algo así, de jugadores que habían marcado un gol solamente con la selección española. Que digamos que no son jugadores con muchas internacionalidades en algunos casos. Me acuerdo, sale Christensen, el hispano-danés que era del Barça, ¿te acuerdas? Sí, del Barça B. Sí, del Barça B. Él debuta con la selección siendo del Barça B, pero no sé si era un gol o una vez internacional. O una vez internacional puede ser, sí. A lo mejor salía Tellez, por ejemplo, ¿no? Sí, Oscar Tellez. Salía, no sé. Yo recuerdo que fue Manu del Moral, por ejemplo, la selección. Arizmendi. Es que hubo una época que era Raúl no puede ir y entonces se lesionaron un montón de delanteros, ¿no? Entonces cuando juega Tamudo, por ejemplo, en Dinamarca, y es cuando juega con un centrocampista más y descubre de alguna manera que lo mismo que le pasa en la Eurocopa luego, ¿no? Que se lesiona Fernando Torres y juegan con 5 en el medio y es cuando bailan a Rusia. Pues los Happy Accidents, ¿no? Se llama. Fue Manu del Moral, fue Arizmendi, no sé si alguien más. Estoy pensando así, que mira, eso es bonito, ¿no? También es como... es que si lo piensas es la hostia, ¿eh? Y con España, dices, aquí hay... ¿Cuánta gente juega fútbol en España? Millones de personas hemos intentado jugar a fútbol alguna vez y estás ahí entre los 20 mejores. Es bonito, ¿eh? Estoy descubriendo lo que es ser internacional, Javier, ahora, quizá. ¿Es posible? Es posible. Es posible. Bueno, que nos diga la gente, ¿no? Y a ver si hacemos un 11. Ya tenemos portero, Paco Liaño. Y tenemos un central, Xavi Aguado, lateral derecho de Marcos, mediocentro Santi Aragón, media puntita Fran Yeste o banda izquierda, donde queráis. Y pensaremos en alguno más. Para el 11 tienen que ser que no hayan sido, Javier, si me permites, ¿no? Poner esta norma en el 11 de gente que nunca ha ido a la selección. Si ponemos que nunca hayan ido a la selección, es un poco de rigor, Javier. Invasiones de campo, estamos viendo. ¿Mista fue internacional mucho tiempo? Tuvo ese año muy bueno de Pichichi y todo esto. Yo creo que fue alguna vez. La gente pedía que fuera Eurocopa del 2004. Sí, eso me acuerdo, por eso sí pero no fue. Mista, Valencia, Mista, Miguel Ángel Ferrer, Mista. Selección... Los últimos de la Mista, ¿no? Vamos a... Pues no sabría decirte. Tenía la Mista en la lista. En Wikipedia, mira que lo ponen todos, pero en este no pone, no especifica mucho. Wikipedia es tu... es la guía. Lo que no sale en la guía de Guardian es que a veces por confiar en Wikipedia, ahora voy a tener que ver B de fútbol, que el buscador de Google me ha recordado que ya había buscado Mista en vez de fútbol. Esto va a entender la vida que tengo, ¿no? Mis hobbies cuando me quedo solo, que es lo que busco en el móvil. Pues sí, jugó 2 partidos con España. 2 partidos. Dos partidos. Uno en la temporada 2004-2005 y otro en la siguiente. Te puedo decir incluso contra quién debutó Mista en la selección.
si me lo permite esta publicidad imprevista que me ha salido en la página. Pero si no, pues lo dejamos ahí un poco en el aire, ¿no? Más emoción. Fue un amistoso España-China. España-China, ¿eh? El 26 de marzo de 2005. España-China, ¿eh? Que igual estaba Camacho en China, quizá. Puede ser. No, estaba Boran Milutinovic. Hombre, estaba gran Bora. Estaba Luis Aragonés. Fue el debut de Sergio Ramos en la selección. El primer gol de Xavi en la selección. Primer partido de Mista. Primer partido de Luis García. Pero Luis García, el que jugó en el Atlético de Madrid, en el Barça y en el Liverpool. Te iba a decir, yo tenía aquí apuntado Luis García, el del Español también, que creo que no fue mucho internacional y también era buen jugador. Pues del Español, Zaragoza. Tuvo una época ese Español, el triángulo, bueno, y con Riera, Albert Riera en la izquierda, pero el triángulo de la Peña, Luis García, Tamudo, que ganó una Copa del Rey. Sí. Luis García del Barça y el Liverpool tiene una carrera curiosa, ¿eh? Rarísima, sí. Barça B, Barcelona, Valladolid, Toledo. O sea, con el Toledo baja de segunda a segunda B. Se va al Tenerife. Con el Tenerife sube de segunda a primera. Y luego vuelve al Valladolid, Atlético de Madrid, Barça, Liverpool, Atlético de Madrid, Racing de Santander, Panathinaikos. Y luego ya, pues... Además, en esa Champions que gana el Liverpool es súper importante, mete varios goles y todo esto. Sí. Pero mete el famoso gol fantasma ese, ¿no? Contra el Chelsea. Sí, el famoso gol fantasma. También le estaba pensando en ese mismo gol ahora mismo. Ese partido fue impresionante. Al Mundial de 2006, España-Francia, es el cambio. Es el cambio, quitar Raúl y entra Luis García. El partido de... Y hablando de finales, ¿no? Hablando de carreras extrañas y de acertijos, o sea, de enigmas como el de Zidane, te traigo otra Z también, que no sé por qué ayer lo estaba pensando en este jugador. Me vino a la cabeza, como tú buscando a Mista un día cualquiera. ¿Tú te acuerdas de Zaza, el delantero aquel que tuvo el Valencia? Sí, Simone Zaza. Simone Zaza, penaltis, ¿no? De manera muy peculiar. Sí, y que no tuvo nada de malos números en el Valencia. Metió en 2 temporadas, creo que mete 20 y pico goles en 60 partidos o algo así. Nada desdeñable las cifras de Simone Zaza, y que está en la Italia de Conte. Por eso me acordaba de que está en la Italia que elimina a España en la Eurocopa, que dirige Antonio Conte, que fue el otro día campeón con el Nápoles. Y este Zaza, de repente... deja de jugar con 30 años, no sé, nadie sabe por qué, y no dijo nada y no ha vuelto a jugar. Y le preguntaron o dijo algo y dijo, ni en activo ni retirado. Lo cual me pareció... en el limbo, ¿no? Sí, en el limbo, como Tom Hanks en la película del Terminal esta. Y como Zidane también, ¿no? Un poco. Sí, por eso. Hablando de zetas y de jugadores... Le gustaba mucho Zaza a Vicent Chilet. Chilet. Sí, nuestro colega del Valencia. Es que todo lo italiano le gusta mucho, entonces siempre cuenta. Esos años tuvo bastante, ¿no? Entre Prandelli, Zaza. Amortizó la Escuela Oficial de Idiomas de Italiano. Sí, antes estuvo ahí Corradi, me acuerdo, Stefano Fiore, hubo varios en Di Baio, ¿no? Tuvo varios en Valencia. Sí, pero Javier, lo que te decía es muy... ¿No he visto las imágenes de festejo del Nápoles? Es extraño. He visto más de la previa que del festejo, pero imagino que habría invasión de campo, ¿no? Eso es muy napolitano, muy mediterráneo, ¿no? Porque hemos tenido bastantes. Ha subido el Levante a Primera División con un golazo de Carlos Álvarez en el último minuto. Y ha habido la gente del Levante que estaba allí en Burgos, ha hecho como una especie de invasión del campo. También la vimos en Cornellá después de que el Español se salvara, ¿no? Y a mí esto de las invasiones me gustaban mucho de joven, pero últimamente no tanto. Y no sé si es un síntoma de que estoy acabado, ¿no? Algo así. O que al contrario, que me ha atrapado el civismo, ¿no? Y la racionalidad, ¿no? Las ideas ilustradas,
¿O tú qué opinas, Javier? Tú que eres mi faro moral en estos asuntos. ¿Qué está bien y qué está mal? A mí me gustan las inversiones de campo porque luego, de alguna manera, me acuerdo mucho de esas imágenes. Me acuerdo de Diego Costa subido al larguero con el Rayo Vallecano cuando consiguieron la permanencia. Me acuerdo de Tamudo al Rayo Vallecano también. Me acuerdo de varios jugadores, las invasiones de campo, ¿no? De celebrando, y se me quedan ahí en la cabeza y no me parecen mal, te quiero decir, mientras sea... Yo creo que puede, como en todo, puede influir que como invasión de campo, tú como hincha, es un momento bonito, pero si como periodista deportivo que estás cubriendo ese evento, eso te puede causar problemas. O sea, Sí, lo imprevisto nunca te gusta, ¿no? Igual te toca hacer una pieza si pasa algo, o cambiar la maquetación del periódico a última hora, o historias, ¿no? Entonces creo que quizá ese miedo que yo he desarrollado, porque esto fue fantástico, con el ascenso una vez del Castellón, se pegaron en el césped durante la celebración, los de los dos fondos que estaban ahí enfrentados, ¿sabes? Entonces quizá tenga un pequeño trauma de eso, ¿no? De que me tocó trabajar más, que es lo único que no pido al fútbol. Entonces quizá por eso me gusta cuando se impone el orden y la ley y la gente espera en sus asientos estas cosas, ¿no? Pero bueno, no sé, Javier. Es verdad que luego la foto es bonita también, ¿no? Sí, yo me acuerdo también, por ejemplo, es que me ayuda como a recordar cosas. Me acuerdo del Español, que cuando se clasifica a Europa con Rubi y hubo invasión de campo, me acuerdo perfectamente de ese día. El Español necesitan poco, para invadir el campo. Sí. Incluso que gane otro a veces, ¿no? Pero, hombre, está la mítica de Wembley, esa, la del caballo blanco, ¿no? Bueno, y luego hubo la mítica de ese año, ¿cuál fue? El de Las Palmas. ¿Qué partido fue? De segunda división, playoff, que hubo invasión de campo. ¿No te acuerdas, Enrique? O sea, tú que eres muy... Sí, que perdió el ascenso. Eso. Las Palmas Córdoba. Las Palmas Córdoba. ¿Y cómo fue? Eso era un pánico que tenía yo también con mi equipo, que pasara alguna vez, pues que quedaba muy poco tiempo para acabar el partido y empezaron a saltar aficionados al terreno de juego. Entonces el árbitro suspendió el partido momentáneamente, fueron al túnel de vestuarios y luego al volver, quedaban por jugar unos 4 o 5 minutos, pues marcó gol el Córdoba y subió el Córdoba y no a primera división. Así que, claro, eso hay que esperarse al final, por lo menos, ¿no? Es un consejo que damos a los invasores de campo. Sí, también hubo algo parecido, me acuerdo perfectamente, en unas finales de conferencia, creo, hace poco, relativamente poco, entre los Philadelphia 76ers y los Celtics, que los Sixers accidentalmente lanzaron confeti antes de acabar el cuarto y luego perdieron la prórroga. Entonces, teóricamente le llaman el confetti game porque digamos que ese momento hizo que los Celtics, que a lo mejor estaban un poco cansados, entre que limpiaban el confeti y todo esto y el bajón que había producido, recuperaron fuerzas y terminaron ganando el partido, y que lo llaman confetti game como que al final les benefició ese accidente de sacar el confeti prematuramente. Sí, son liadas, se te queda con cara... Ya. Es que no... Todo se resume en que no hay que celebrar nada hasta que... La de no vender la piel del oso. Al 100%. ¿No? Lo podemos poner en una pancarta también, esa frase, quizá, para recordarlo. De hecho, a veces cuando ya está el oso cazado y vendido... Sí, asegúrate que yo sufro. O sea, yo aún pienso que el Castellón puede bajar a Primera Federación. O sea, quizá haya una alineación indebida, una denuncia. Yo, hasta que no suene el pitido inicial en la primera jornada del año siguiente, ¿no? Hoy estábamos viendo el partido
en 2 pantallas, ¿no? El multigol de segunda división, que ha estado muy divertido, y el partido en sí del Castellón. Y mi hijo, que nunca se preocupa de nada, empezaban a poner la clasificación momentánea ahí en un recuadrito y tal, y iba ganando el Eldense un momento, el Castellón iba perdiendo y no lo veía nada claro, ¿no? Le ha entrado el pánico como diciendo, si no me ha preguntado 34 veces en 5 minutos, pero seguro que el Castellón ya no baja, ¿no? Está al 100%, papá. ¿Estás seguro? ¿No? Y me ha hecho dudar a mí al final, ¿no? O sea, al final también he agradecido que el Racing remontara en Elda, aunque luego el Eldense ha empatado otra vez. Javier, no sé si estás al tanto o si has vivido... Qué perro eres, como te gusta hacerme sufrir. Sí, ha sido muy duro, sí, pero bueno. Bueno, depende el Racing de sí mismo. Sí, para la última jornada. Pero es muy duro porque llevaba el Racing como que hizo toda la primera vuelta líder solitario, dominando, y se le está haciendo muy larga al final la temporada y es muy cruel la segunda división. Aquí lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Lo del Mario Kart, que pierdes puestos, se te complica el playoff, es divertido como espectador, pero es una matada, es terrible. A mí no. A mí me gusta más segunda división cuando no estaba mi equipo en segunda división. Estos tramitas de mayo, pero es que claro, se acumulan muchas cosas. O sea, porque, por ejemplo, o si no tuviera bastante de ayudar a salvar a mi equipo, ¿no? Que he hecho un montón de cosas, de cábalas, de todo tipo, hasta que ha llegado ese momento. El otro día, por ejemplo, o sea, la vida te pone más cosas. Tenía prisa, pedí un café para llevar en un sitio y había un lema en el vaso de cartón, Javier, que ponía "Salva la tierra". Salva la tierra, ponía. Me agobié muchísimo. O sea, porque con las cosas que tengo que hacer hasta que lleguen las vacaciones, y solo me faltaba tener esa responsabilidad de salvar el planeta. Es como la canción esta de Ángel Stanich, que me encanta, el "Sálvate a las ballenas", ¿no? Que "Sálvate a las ballenas, a mí dejadme en paz que me muera". Sí. Pues sí, es un poco la de, no recuerdo cómo se llama, otro que dice que cómo voy a cambiar el mundo si no puedo cambiar mi ropa interior, no me acuerdo de quién era, pero sí, era un poco así, porque tenía lo de salvar a mi equipo, salvar el planeta. ¿Recuerdas que tengo el torneo de padres de ajedrez de Teo? Que te dije, de mi hijo, que no quería hacer el ridículo contra los padres de los empollones. Pues resulta que, claro, para estar a la altura, pues me descargué una aplicación para jugar al ajedrez. O sea, todas las noches, jugando al ajedrez. He estado horas viendo tutoriales de YouTube, Javier, de ajedrez. No me enteraba de nada. Me iba a la cama, pensaba en jugadas maestras, también pensaba en humillaciones sobre el tablero, he pasado mucho sueño y ¿te recuerdas que desempolvé los libros que tenía del ajedrez y todo? Sí. Pedí otro que aún no ha llegado, pero que quizás no abra, porque el otro día hablando con Teo, Javier, le pregunto, oye, ¿sabes cuántas partidas voy a tener que jugar? Si esto qué tipo de torneo es. Y se me queda así mirando raro y me dice, no, que tú no tienes que jugar. Que resulta que lo había entendido mal yo. O sea, que yo tengo que ir a verle jugar a él, Javier. O sea, puedo ir tranquilamente sin pensar que se va a avergonzar de mí, como Lolo en Compañeros de su padre, Gañán. Entonces, Javier, ahora... Te has quitado un peso encima tremendo. Sí, pero también digo, pues ahora me da rabia porque me había preparado. Estaba ganando bastante online últimamente. Tienes que volverte como un padre de esos locos que quiere que su hijo sea el próximo Karpov o algo así. Empezar a chillarla, meterle presión al pobre Teo desde... Sí, tenerlo la ahí banda. 8 horas al día, ¿no? 8 horas al día haciendo ejercicios de ajedrez. Pero claro, ahora es como
yo qué sé, me siento un poco como gente que se prepara para correr un maratón, algo así, y a última hora se suspende o esas cosas, pero sin haberme esforzado tanto, ¿no? Pero no sé, igual voy a ver si me dejan jugar contra los niños, aunque sea, para humillarlos. No sé. Javier, ¿qué te parece? ¿Qué cosas me pasan? Interesante. En fin. ¿Quieres un juego de Sergi, pero solo uno? Quizá. Vale, antes de eso te quería comentar una cosa que descubrí el otro día, que me parece una idea genial. Uh-huh. ¿Sabes que en Argentina hay una obra de teatro que se hace en un vestuario de un equipo de fútbol? Que es, digamos, es el vestuario de la Liga Amateur de Fútbol del Sindicato de Pasteleros. La obra de teatro, de hecho, se llama Los Pasteleros. Y tú te metes y estás como en el vestuario de cualquier equipo de fútbol en el que todos hemos estado, y empiezan a entrar los jugadores y la escena empieza ahí, y es, digamos, la intimidad del vestuario de fútbol masculino, ¿no? Y dice, ¿en qué se convierten los hombres en la intimidad de un vestuario, ¿no? Las formas, la crudeza del lenguaje, no solo desde lo verbal, sino exhibir también esos cuerpos de un grupo de hombres que canaliza a través del fútbol las frustraciones de su cotidiano, lo atragantado, lo no dicho, conforman un escenario de intimidad singular. Un grupo de hombres dentro de un vestuario de equipo de fútbol amateur que muestra la pasión identificada en nuestro ideario argentino depositado en el deporte. Y me pareció como una idea, y vi alguna imagen de la gente entrando en un vestuario y sentándose en los típicos bancos, ¿no? Y viendo a la gente entrando y viendo eso. Me pareció muy curioso. Yo creo, o sea, te vas a pensar que siempre hago lo mismo, pero yo creo que esto ha sucedido en Castellón. O sea, indirectamente. Creo que había un festival de teatro, que no sé si era algo de teatro mínimo o algo así. Sí, el microteatro y todo esto, ¿no? Que, claro, que hacían pequeñas obras en lugares así un poco habituales, ¿no? Pues en una tienda o en una casa. Y creo que una vez se hizo en el vestuario de Castalia. Igual hace años, ¿eh? Que por cierto, en Castalia he visto una pancarta que ha parecido sensacional, que he dicho, parece escrita por ti, de un niño con una pancarta de estas que hemos comentado antes que decía, Tebas, si yo vengo a ver el fútbol entre semana, tú te presentas por mí al examen de mañana. A ver si colaba, A ver si colaba. Sí. Pero me han jugado, ¿eh? Bien jugado. Jaque mate, nunca mejor dicho. Sí. O se la llevas al profesor al día siguiente, ¿no? Sí. Mira, es que no he estudiado. Llevas el justificante, ¿no? Si vas al médico, pues puedes hacer lo mismo, ¿no? El justificante de ¿por qué no? ¿No? Un poco esto. Javier, ¿qué juego de Sergi? ¿O qué? O como, venga, me has dicho antes, juego de Josep. No sé por qué se me ha ido. Juego de Sergi. Me gusta más, juego de Josep. Vale, juego de Sergi, va. Vale. 3, 2, 1. Málaga. Zaragoza. Málaga y Zaragoza. Bellisca. No. Sí, Bellisca, sí, ¿no? Sí, yo creo que sí, Bellisca, ¿eh? No. ¿No? Sí, pues, no sé, a lo mejor me flipa con Bellisca. Jugó en Salamanca, ¿no? Bellisca también. Sí, pero también me le pega a jugar en Málaga, ¿no? Yo me lo imagino con la camiseta. Bellisca, o sea, Zaragoza y Málaga. Yo ya perdí. Yo te he dado por bueno Bellisca. Busco Bellisca. No, Bellisca no juega en el Málaga, ¿eh? Igual aún puedo ganar. Zaragoza y Málaga. Va a haber Bellisca, jugador. Martín Bellisca juega en Zaragoza, seguro. Ah, pues no juega en el Málaga. Ostras, pues Zaragoza y Málaga. Movilla jugó en el Zaragoza y en el Málaga. Sí, Movilla, muy bien. Movilla, que me seguro que hay muchos. Ahora este es un jugador arruinado su carrera por la frase esa de Jesús Gil, ¿no? Sí. José María Movilla. Que dijo, prefiero a Movilla que a Zidane, o algo así dijo. Ya. ¿Y por qué lo relacionó? Por calvos, ¿no? Imagino. No, y que habían estado como eran fichajes del Madrid, de Madrid Atlético de Madrid en años parecidos. Tuvo
con el Málaga creo que subió de segunda B a primera, Movilla, con el Málaga. Buen centrocampista, Habrá quien diga que merece estar en el 11 de jugadores que no fueron internacionales, y esas cosas. Habrá uno más, Málaga y Zaragoza, es complicado. Hombre, habrá muchos. El tipo este que era mítico, tenía un nombre que me sale Puñal, pero no es Apoño no jugó No sé. en el Zaragoza también. Puede ser. Me suena, me quiere sonar, pero bueno, en fin. Sí. Apoño era bueno, Apoño era bueno, era un poco particular, pero era bueno. Ya no me gusta otra vez este juego, Javier. Hay varios oyentes han detectado, ¿no? Que en el anterior episodio te gané yo varias veces con brillantez. Varias. Con brillantes respuestas. Y hay varios oyentes que me han echado en cara un poco que solo me gusta... Y me empezó a gustar el juego, ¿no? Cuando gané. Y me hicieron ver eso un poco, quizá, ¿no? Que quizá lo que me gusta es ganar, al contrario de lo que yo piense, ¿no? Porque hoy no me ha gustado el juego de Sergi, o de Josep, o de Francesc, o como quieras llamarlo, Javier. Hablando de Francesc, el Madrid dice que va a fichar esta semana a Carreras, ¿no? Había otro que se llama Francesc Carreras, mítico, ¿no? Francesc Carreras, sí, claro. Jugó en el Barça, ¿no? Hace mucho ¿Era tiempo. Francesc o también me estoy fumando un buen canuto? O sea, no se llama... Este es Álvaro Carreras, es este, ¿no? ¿Pero cómo se llama el futbolista ese mítico del Barça? Francesc Carreras Candy es un historiador y geógrafo español. Luis Carreras. Y Francesc de Carreras, un jurista español muy reconocido. Sí, Francesc era Arnau, me parece, ¿no? Sí, puede ser. Y Fábregas también. Y Carreras, que me hace gracia, porque he leído que el plan A del Madrid es fichar a Carreras, que fue canterano del Madrid, y ahora es el lateral izquierdo del Benfica. Y el plan B es fichar a Grimaldo, que fue el lateral izquierdo del Benfica, ¿no? Digo, a lo mejor la idea sería hacer eso, decir que nos interesamos y ver a quién quiere fichar el Benfica y adelantarnos y fichar a su próximo lateral izquierdo, ¿no? Porque no, pero eso en el fútbol hay una cadena natural, ¿no? Como en los ecosistemas. Si te saltas uno, ya lo rompes todo, ¿no? Tiene que ser así, primero Portugal, luego lo que sea, y luego acaba en Turquía. O sea, nunca pasa al revés. Sí. Entonces, puedes acabar ahí laterales en especies de extinción que se extinguirían si tú alteras el orden. Pero lo que te digo es que Carreras es el lateral izquierdo actual del Benfica, Grimaldo es el lateral anterior a Carreras del Benfica, y que a lo mejor hay que fichar al próximo lateral izquierdo del Benfica. Al suplente, ¿no? Al suplente de Carreras. Es el... Sí. El que va al sustituto de Carreras, y ya nos adelantamos un paso, vamos. No, pero que entonces no funciona. Que entonces no funciona. Es querer ganar el sistema, si es querer. Entonces no funciona. Que iba a decirte que tenías razón, Javier. Eso es algo que te gusta escuchar, ¿no? De vez en cuando. Porque hablamos de marca Scroll y efectivamente... Esta cuenta de Twitter, ¿no? Marca Scroll, que nos hace mucha gracia. Sí, y efectivamente sí que fueron a la pachanga tuitera. Amigo. Y dando la cara. Y de hecho he estado hablando con David Usuario @, que me ha confirmado todo esto, que son dos chavales de Cartagena, que encima eran amigos, son amigos desde el instituto, los dos, Carlos y Fran, y aquí viene gol cantado, un poco gol cantado, porque uno de los dos de marca Scroll me dice David que, llamado Carlos Madrid, que es cantautor. Bueno, me dice, es medio cantautor. No sé qué significa ser medio cantautor exactamente. Que quizá juega de centrocampista y a la vez canta, ¿no? Poco. Esteban Granero sería medio cantautor, quizá, se podría decir. Y bueno, que tiene canciones. La leyenda del pájaro antiguo, por ejemplo.
bueno, que encima, como curiosidad, me dice, el actor que sale en el videoclip es Fran, su amigo, el otro de Marc Ascron. O sea, ¿qué te parece? Parece una histórica... Economía circular. Una historia fantástica, esto. Y que bueno, que tiene una canción que se llama You'll Never Walk Alone, que también es muy cantado. Así que... Pero usuario @ recomienda la del pájaro. Le gusta más la del pájaro. Así que aquí lo que dice usuario va a misa, Javier. Esto es así. Así que, ¿qué te parece este gol cantado? Yo también un poco economía circular, este gol cantado, ¿no? Esto haciendo. Sí. Y nada, decir que ya se ha anunciado nuestra presencia en el Festival Corner, ¿no? Sí, festival que organiza la Real Sociedad el 5 de junio a las 7:30 en la zona premium del Real Arena. Estaremos ahí haciendo... No nos merecemos menos que la zona premium, no nos merecemos haciendo otra cosa. El payaso. Nos han escrito algunos oyentes que se han agotado las entradas. Las entradas son gratuitas, pero hay que registrarse. Por lo visto está sold out. Que no sé, igual si escriben un email dando pena, igual se puede ampliar un poco. No lo sé. Seguro. Que escriban de nuestra parte. Pero esto que lo hemos hecho muy bien porque esto últimamente lo hacemos bien. Cuando vamos a hacer el podcast en directo, siempre hay como un premio añadido por el que intuyo que viene la gente. O sea, la gente no viene a escucharnos, Javier, me parece a mí, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando fuimos a Madrid a la Feria del Libro y hacía mucho calor, nosotros ofrecíamos un lugar refrigerado a la sombra, en el que estar sentado, que siempre te duelen los pies en la Feria del Libro, ¿no? Y esas cosas. Entonces, con eso ya ganamos bastante. No poca gente ha preguntado si vamos a volver a la Feria del Libro, ¿eh? No poca gente. Sí, mucha gente me ha escrito si este año vamos a estar por ahí. Ya les he dicho que es que el año pasado era el tema de la Feria del Libro, era el deporte, entonces pintábamos más. Es que además ir sin libro... Bueno, yo el libro último mío, el último libro de fútbol fue esta temporada, ¿no? Es que ya se me olvida. Las cosas. No éramos para presentar el libro, éramos como una actividad cultural aparte, ¿no? De hecho, es que me gusta que no todo sea firmas de libros, ¿no? Que cultural, sobre todo. No solo de firmas de libro vive la feria. Sí, nosotros será una actividad cultural. Como pues, cuando viniste aquí a Castellón, por ejemplo, también lo hicimos muy bien porque había mucho público cautivo de estudiantes, ¿no? Que no sé si les daban medio crédito o algo así por vernos. Entonces eso ya también te asegura que aparte de la fauna que ya viene por nosotros, ¿no? La fauna. Como un premio, ¿no? Y aquí en Anoeta, en el Real Arena, pues... primero haremos un recorrido por los vestuarios de los jugadores, veremos los trofeos de la Real, pisaremos rincones exclusivos del estadio y luego en la zona premium, a pie de campo, habrá un picoteo y además estaremos nosotros. Es que esto lo hace muy bien la Real. El año pasado que fui era un vermú, que me parecía también fantástico. Que yo hubiese ido por el vermú, ¿no? Y luego hay unas personas hablando un rato, que es el precio a pagar, ¿no? Un poco. Pero esto es como ideas de negocio que se me escaparon en su día, Javier. Sí, me parece que es un plan que ofrecemos inmejorable. Estaba pensando ahora un juego de... Estoy enfermo. Un juego de... ¿De Sergi? El juego de Sergi, con la Real Sociedad y algún equipo, ¿vale? El juego de Pau. Vale, ¿quieres hacer uno? Bueno, yo quería recomendar a la gente que viera el resto de programación de Corner, que es una pasada a mucha gente. O sea, de Laura Ferrero a Joan Manuel Serrat, pasando por Ander Izaguirre, pasando por Miguel Quintana, Andrea Peláez, Nacho González, Sara Jiménez, pues mucha gente. Que lo veáis. Y Iñaki Gabilondo también. Gabilondo, Serrat y nosotros, Javier. Y un juego de
de Nil, no, ya no me acuerdo. El juego de Sergi, Javier. Juego de Sergi con la Real Sociedad y otro equipo. Sí, di tú un equipo. Vale. Claro, es que tú vas a partir con ventaja, pero bueno, tú di un equipo random. Claro, es que entonces, si no gano directamente soy tonto, tío. Mira, se lo voy a pedir a ChatGPT, ¿vale? Que nos dé un equipo de fútbol random. Vale. Dame un... Me dice el... Joder, el Bodo Glimt de Noruega. Joder, con la inteligencia artificial. Joder. Dice, dato curioso, en 2021 le ganó 6-1 a la Roma de Mourinho en la UEFA Conference League. No se puede jugar contigo en inteligencia artificial. O sea, es dame que un equipo. Tú te quejas dame un equipo menos random. A ver. Te quejas de jugar conmigo y... Atalanta. Uf. Y me pone apodo, la DEA. Yo creo que eres ChatGPT. El ChatGPT más palenquita. Sí. Estamos descubriendo Real Sociedad, que no mola jugar con esta gente. ¿Sabes que tuiteó el otro día R. Leñi al respecto? Sí, lo vi, que había probado a jugar con esto, que le diera a ChatGPT y que de Nilsson le había dicho que había jugado en el Inter de Milán o algo así, ¿no? Sí. Dice, jugando al juego de los últimos no se me ocurría ninguno. Pregunté al chat. Me gusta que hemos robado otra vez el juego de los últimos, ya se va a llamar. Sí, el juego para el mundo es el juego de los últimos. Y eso, le decía que Inter de Milán había jugado de Nilsson. ¿Qué te parece? Dice, fue cedido brevemente al Inter de Milán en 1990. Y le contesta, ¿qué coño dices? De Nilsson nunca jugó en el Inter. Y entonces la inteligencia artificial recula y dice, mis disculpas por el error anterior, tienes razón. De Nilsson nunca jugó en el Inter de Milán. Pero bueno. Muy brusco, R. Lenny con soy muy educado, yo siempre digo hola, porque doy las gracias. Te asusta más esto que... Porque dices, ¿de dónde has sacado esta fumada de que jugó en el Inter de Milán? Además lo dice como con convicción. Y me asusta más esto que diga... que veas que la gente va a sacar de aquí la información cuando al mínimo que hace le pones un poco a prueba, se inventa las cosas con una naturalidad increíble, ¿no? Sí. No se han registrado jugadores que hayan militado en ambos clubes, la Real Sociedad y el Atalanta. Joder, hemos llegado al final del juego. Hostia, no puede ser raro, ¿eh? Ya, porque además la Real Sociedad ha sido como muy... Perdón, Atalanta y la Real Sociedad son dos equipos como que en los últimos años han estado muy de... Ya, pero no se pisan las mangueras, ¿no? Sí. No. A ver, otro equipo le he pedido. Estás enganchado a este juego, ¿eh? El Brujas, joder, tú, es que es muy palenquita, ¿eh? Brujas. Brujas solo conozco a... Además, que elige solamente equipos que vayan de azul y negro, ¿no? A Ferran Jucla, el juego de Ferran, podría ser, ¿no? El juego de Ferran. Sí. ¿Janus Jazz no jugó en el Brujas alguna vez? ¿Janus hay? No sé. Janus hay, está en Las Palmas ahora, ¿no? Pues, Javier, yo creo que este juego a veces ya para los oyentes quizá, ¿no? Cuando no avanza este juego. Sí. Es un poco raro. Sí, pues lo dejamos aquí, ¿vale? ¿Te parece? Tenemos que hacer el juego de Sergi, pero con periodistas y medios de comunicación, ¿no? Que también, o sea, puede tener muchas variantes. O políticos y partidos políticos, ¿no? Deplorables. Por ejemplo, tú dices UPyD de Ciudadanos y tienes muchas posibilidades de ganar, ¿no? Cosas así, ¿no? Un poco. No cuentes conmigo para eso. Me ha aburrido solo de pensarlo. No, pero no sé, hay que buscar variantes. Igual que yo uso mucho en mi día a día el quién te gusta más para tomar decisiones, como se puede comprobar, como me va en la vida, pues esto también tenemos que darle una utilidad práctica y luego convertirlo en negocio. Y a Sergi nunca le comentaremos nada de esto, obviamente. Bueno, Enrique. Ahí te dejo buscando, hablando con la inteligencia artificial y buscando jugadores del Brujas y volveremos a hablar entre semana, me parece. Sí, así que tengo aquí cosas en el tintero y un quién te gusta más, Pata Negra, que creo que te gustará.
Un abrazo a ti y a los oyentes, que es lo mejor que tenemos. Un abrazo. Los últimos de la lista es un podcast original de As Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, @asaudio. Puedes escucharnos en la sección de podcast de as.com, en la aplicación del diario As o en tu plataforma de audio preferida.